la localidad 000 hasta la 7FF, que sería la 2047. La otra memoria iría desde 800 hasta FFF, considerando la variable A11, que sería mi variable de selección. Allí tenemos entonces. De modo que la primera memoria serían todos esos registros desde 000 hasta 7FF. La segunda memoria iría desde 800 hasta FFF. Esa sería para un total de 4096 registros. Bueno, tengo aquí mi variable de selección, que es A11. Lo que me falta aquí es tendríamos aquí, por ejemplo, de 0. Iría de 1, de 2, así hasta la última, ¿no? Y de aquí abajo, iría conectado a... Bueno, sí, más o menos. Ok, más o menos iría así, ¿no? De modo que tendríamos 8 líneas en total. 8 líneas de datos, ¿verdad?
Y luego, para seleccionar las memorias, usaríamos la variable once. Usaríamos la variable A11 allí, ¿verdad? Cuando A11 es cero, estaríamos seleccionando la memoria de arriba y luego tendríamos que poner aquí un inversor. ¿Cómo hago el inversor? Bueno, así más o menos. Bueno, más o menos así, ¿verdad? No me falta la ruedita del inversor. Bueno, así quedaría. Ese sería el diseño con mi variable A11 para habilitar el circuito de arriba cuando es cero y el circuito de abajo cuando es uno. Y los canales de datos irían uno junto a otro, uno pegado al otro, ¿verdad? De modo que aquí tendríamos desde D0 hasta D7. Con eso tengo entonces mi arreglo de 4.096 registros, donde la primer memoria me daría los primeros 2.048. ¿Ok? Ese sería el diseño del circuito, del primer circuito que estoy pidiendo, de 4.096 bytes. El segundo, bueno, tenemos allí, son 2.000, cada memoria nos da 2.048 registros, pero ahora quiero ampliar el número de, el número de bits.
Bueno, ese sería entonces de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ahí tendríamos las otras 8 líneas de datos. Si ven ustedes en el mapa de memoria, únicamente utilizamos 11 variables que van desde A0 hasta A11. Entonces, el chip Enable vimos en clase que para habilitar un solo circuito, las variables de selección pues eran 0, ¿verdad?
Listo. Y ese sería el otro diseño, donde esa línea pues la conectamos a tierra, ¿no? Y ya. Tenemos entonces, esta memoria nos va a dar 8 y 8, 16 líneas de datos, y la otra memoria nos da 8 líneas de datos. La selección es esa, la variable A11, y en este caso pues no se requiere, la podemos conectar a tierra. El inciso C, les pido yo los mapas de memoria, pues son estos, ¿verdad? Ese es el primero, que nos da 4.096 registros, y esta otra que nos da 2.048 registros. Bueno, esa es la solución del problema 1. No sé si tengan alguna duda. Si ven ustedes, pues es la práctica 1 la que les estoy pidiendo aquí, ¿no? Nada más que en lugar de memorias de 4 registros, pues estamos usando memorias de 2.048 registros, pero la forma de conectarse pues es la misma. Según cómo la conecte, amplío el número de registros o amplío el número de bits en cada registro. Pero es exactamente lo que hicieron en su práctica. Bueno, esa es la solución del problema 1. El problema 2 dice que... dice, empleando un circuito de 4K por 8 y 2 de 2K por 8, o sea, 4 kilobytes y 2 kilobytes, ¿no? Diseña un decodificador para un sistema que direcciona un banco de memoria ROM de 4 kilobytes, eso pues voy a usarlo con el circuito, con el primer circuito, y un banco de memoria de 4 kilobytes a partir de la dirección A000. ¿Ok? 2 puertos de entrada en las direcciones 40 y 50 y un puerto de salida en 32. Y que utilice las señales de control RD, WR y MIO para generar las funciones de lectura y escritura. Bueno, entonces el primer circuito de memoria, que es de 4 kilobytes, es una memoria ROM. Se las estoy dando aquí en el diagrama. Ahí está la memoria ROM, es de 4 kilobytes, es la memoria M0, ¿no? Tiene desde A0 hasta A11, son 12 variables. Con 12 variables tengo 4K, 4.096 registros. Las otras memorias A10 son 11 variables, son de 2K, esas serían M1 y M2, de modo que la memoria M0 iría conectada a partir de la dirección 1000, y M1 y M2 irían conectadas a partir de la dirección A000 hexadecimal. Bueno, eso lo pongo aquí en un mapa de memoria. Aquí está. La memoria M0 iría entonces a partir de 1000, es esa, y terminaría en 1FFF, ¿no? Las variables de direccionamiento irían hasta A11, ¿no? Desde A0 hasta A11. Todas empezarían con 0 y terminarían con 1. Esas son mis variables de direccionamiento. Las variables de selección, recuerden, deben ser la misma en la primera y en la última, en el último registro. Ahí está. Tienen el valor 0001 tanto en el primer registro, en el registro 0, como en en el último. ¿De acuerdo? Esas serían mis variables de selección. Bueno, esa sería para la memoria M0. Para la memoria 1 me dice que empiece en A000, pero son memorias de 2K. Entonces se requieren nada más de 11 variables. De modo que la primera iría toda 0, desde A0 hasta A10, y terminaría en unos. ¿De acuerdo? Las variables de selección para esa memoria serían
10, 10, 0. Ese es en el primer registro. 10, 10, 0 en el último registro, ¿verdad? Esa es la condición para que sean variables de selección, que no cambien. La siguiente memoria iría a continuación, entonces, si la última es A7F, perdón, A7FF, la primera dirección para la segunda memoria es A800. Entonces, nuevamente, el primer registro, todas las variables son ceros, y el último registro, todas las variables son unos. Las variables de selección sería 10, 10, 1, primer registro, 10, 10, 1, último registro. Si ven ustedes aquí tenemos mis variables de, perdón, aquí las voy a poner, las voy a sombrear. Esas serían mis variables de selección para la memoria M0 y para la memoria M1 y M2 serían esas. Como ven, tenemos un escaloncito allí, porque no son las mismas variables para una memoria que para las otras. De allí tomo mis funciones de selección para la memoria M0, es lo que marqué ahí con verde, 0001 para A15, A14, A13 y A12, ¿verdad? Entonces, la función M0 me va a dar A15 negada, A14 negada, A13 negada por A12 sin negar. Esa es la función M0. La función M1, bueno, aquí le voy a poner de otro color. La función M1 está la combinación 1, 0, 1, 0, 0. Entonces me da A15 por A14 negada, por A13 sin negar, por A12 negada, por A11, ¿verdad? Es esta. Es esta la función de selección. A15 por A14 negada, por A13 sin negar, por A12 negada, por A11. La última memoria, M2, va a ser igual a A15, A15 por A14 negada, por A13, por A12 negada, por A11, que corresponde a lo que marqué aquí como azul. Esas son mis funciones de selección. Hago mi inspección visual y obtengo la reducción por el método visual. La única variable que veo allí que es la misma en las tres funciones, pues es A14 negada, ¿no? Entonces, esa la elimino y me queda que M0 es igual a A15 negada por A13 negada por A12. Ese es M0. M1 es igual a A15 por A13 por A12 negada por A11 negada. Y M2 es A15 por A13 por A12 negada por A11. Esas son mis funciones reducidas por el método de inspección visual. Luego me voy a los mapas de Carnot, son 4 variables. Tengo que M0
es igual a A15 negada por A13 negada por A12. Entonces M0 tiene la combinación 0, 0, 0, 0, 1. Es A15, ¿verdad? Es entonces 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 es esta. Pero también tiene la 0, 0, 1, 1, que es esta. Eso es porque no depende de la variable A11. Entonces A11 debe estar considerada como 0 y como 1. M1 tiene la combinación 1, M1, que tiene la combinación 1, 1, 0, 0. Y por último M2, que es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ese es M2. Bueno, aquí a ver qué celdas vamos a asociar. ¿Alguien me puede decir qué celdas vamos a asociar ahí? Para M0. Podemos tomar las dos que están debajo, bueno, hasta por A15 y A11, es la 1, 0 y 1, 1 y la 1, 0, 1, 0, ¿no? Hay más. O sea, todas estas son irrelevantes, ¿no? Todas las que están en blanco son irrelevantes. Entonces la asociación es esa, ¿no? Sí, eso. Queda A15, ¿no? Sería, No, 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 no. sería 12. A12, ¿verdad? A12. Entonces, sí, la función quedaría como A12, ¿no? M0 es igual a A12. M1, a ver, ¿con qué voy a asociar M1? Con las dos de arriba. Ah, no. eh, con la de abajo. Sería así, ¿no? Sí. Entonces, si asocio esas cuatro, ¿cómo me quedaría M1? A12 y A11 negadas. A12 y A11 negadas. Ahí, sí quedaría, ¿verdad? Por último, M2. ¿Cómo estaría M2? Igual sería toda la hilera, ¿no? Esa columna, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo me quedaría M2?
Ay, Marwan. De acuerdo. Quedaría así, ¿verdad? M0 igual a A12, M1 igual a A12 negada por A11 negada, y M2 es igual a A12 negada por A11. Esas serían ya mis funciones ya reducidas. Bueno, aquí tendríamos M0 iría directo, ¿verdad? Aquí en el diagrama, M0 iría directo ¿a dónde? Ah, pero hay que negarlo, ¿no? M0 es igual a A12. Entonces aquí tendríamos que poner un inversor. Bueno, ese es, le falta la ruedita, sería un inversor. Así no es A12. Ok, A12 negada, ¿verdad? Bueno, ahí estaríamos. Más o menos así. Esa sería M0, es un inversor. M1 sería A12 negada por A11 negada y todo negado. Sería una compuerta NAND metiendo A12 negada y A11 negada. Y M2 también sería una NAND. ¿De acuerdo? Bueno. Después dice de los puertos. Los puertos dice que tenemos 3 puertos, uno en la dirección 40, otro en la 50 y otro en la 32. Bueno, ahí está el mapa de puertos, es lo primero que tengo que hacer. Ese es mi mapa de puertos en hexadecimal y en binario. Vemos que nada más tengo 8 variables que van desde A0 a A7 y podemos ahí hacer mi reducción visual. Vemos que A7 es el mismo valor en las 3 funciones, la eliminamos. A6 se queda, A5 se queda, A4 se queda, A3 lo eliminamos, A2 lo eliminamos, A1 se queda y A0 lo eliminamos. Ay. A0 lo eliminamos. De modo que tenemos que el puerto A se queda como A6 por A5 negada, A4 negada, A1 negada. ¿Sí? O sea, es A6, A6, A5 negada, A4 negada y A1 negada. Ok, es el puerto A. El puerto B es
A6, A5 negada, ok, A4, y A1 negada, ¿no? Con A6, que no. Ahí está, ¿verdad? Y luego el puerto C es A6 negada por A5 sin negar, por A4 sin negar, por A1 sin negar. Esas son mis funciones reducidas por el método visual. Y a ver, entonces queda como en la combinación 1, 0, 0, 0. ¿Están bien? El puerto A es 1, 0. Ese sería el puerto A, ¿están de acuerdo? No, es A6, A5, perdón. 1, 0, 0, 0. Sería este, ¿no? 1, 0, 0, 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, Profe. está bien. Sí, profesor. Ok, el puerto B sería 1, 0, 1, 0. Sería esta celda. Y el puerto C, 0, 1, 1, 1. Listo. De ahí tenemos entonces que el puerto A, ¿con cuáles celdas la asociamos? Con toda la primera, ¿no? Con las dos Toda la columnas. primera columna. ¿Así? Y Sí. la segunda, ¿no? Con la segunda también. Y la segunda, ¿verdad? Entonces, puerto A queda como qué? Como A4 negado. A4 negada, entonces eliminamos A1, eliminamos A5, eliminamos A6. Ok, así queda el puerto A. El puerto B, ¿cómo le hacemos? Lo ponemos en 11, 11, 11, 10, 10, 11 y 10, 10. ¿Así? Bueno, podemos hacerlo así o podemos asociar las dos de abajo con las dos de arriba, ¿no? Ajá. Ahí tenemos dos opciones. Así como lo muestro, o las dos de abajo con las dos de arriba. Y si lo dejo así como está, la función ¿cómo queda?
A6 y A6 A4. a A4. Ok, entonces se elimina A1 y se elimina A5. De acuerdo. Por último, el puerto C. ¿Cómo va a quedar el puerto C? Con los cuatro cuadros que sobran. 0011, 0010 y 01 y 10. ¿Así? Sí, profe. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Obsérvenlo bien. ¿No conviene más al centro? ¿En A5? No. Las dos columnas, ¿no? La de 01 y 11, para que sean 8. Ajá, Es- exacto. Bueno, sí. Hay varias opciones, ¿no? Puede ser eso. Y si es así, ¿cómo queda puerto C? A1. A1. Bueno, esas son ya mis funciones reducidas. Vemos que el puerto A se conecta directo, el puerto B es una AND, y eso ya lo conectaríamos aquí, ¿no? Puerto A, puerto B y puerto C, dependiendo cómo, yo aquí puse puerto A y puerto B, los dos de la derecha. Habría que ver si hay que negarlos o no, de eso ya dependiendo. Bueno, pues eso es la solución de su examen. No sé si tengan alguna duda. Faltan las funciones, ¿verdad? Las funciones MIO, RD y WR. Bueno, recuerden que esas funciones son compuertas AND, MIO con RD para la función de lectura, MIO con WR para la función de escritura. Y ahí estamos viendo que MIO es 0 para la selección de memoria y es 1 para la selección de puertos. Entonces simplemente multiplexé las dos funciones de selección de memoria y selección de puertos en una sola línea MIO. Es 0 cuando se trata de selección de puertos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya les envié el resultado de su examen. Me hace falta calificar algunos reportes. Les envié algunos reportes rechazados porque no cumplían con algunas características. Les hice las observaciones allí. No recibí ningún comentario. Supongo que corrigieron los reportes y me los reenviaron. Hoy califico sus reportes que me hicieron falta y, y espero que hoy mismo tengan su calificación ahí en el SAES. ¿Tienen alguna duda? Las tareas fueron 2 tareas nada más. De prácticas únicamente voy a considerar la práctica 1, que es la que terminamos con todo el reporte. La práctica
Ok, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe, está bien. Ok, entonces, la llamada se va a terminar en breve tiempo. Vamos a regresar nada más para concluir la práctica, ¿cuál es? La 3, ¿verdad? La práctica 3, que es la de los puertos, para ver si hay alguna duda y ya ponerle fecha de entrega. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces en 5 minutos, ¿está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. De Sí, acuerdo, profe. nos vemos.